Yo siento que también la tapicería se adapta, así como que en algún momento fueron las pinturas la reproducción que se hizo en tapicería, ahora perfectamente puede ser la foto, ¿cachai? Porque la foto es un documento, po. La foto es un documento, la foto nos dice que esto existió, que esto fue, que esto pasó, ¿cachai? Entonces está la foto está trucada, la foto está intervenida por el ojo del fotógrafo, pero sin embargo uno le crea la fotografía, po. Uno le crea la imagen. Entonces lo que a mí me pasa con esta imagen de la Violeta en particular es que yo puse dos fotografías, uní dos fotografías. ¿Y por qué hacerla a través del tejido? Porque tiene como esa energía que yo creo que le da el tejedor a la imagen. Y esa espectacularidad que se le da a la imagen. O sea, claro, podría ir perfectamente la foto de la Violeta con la Francisca, pero siento que el que sea tejida y que tenga relación con la historia de la Violeta y con las tradiciones también de la Francisca del Linconado, lo hace más espectacular, lo hace como asombroso. Y cómo te conecta también con la misma imagen de la Violeta, pensando en su tradición y pensando en nuestra propia tradición, porque es tan poco valorada. Entonces sí creo que es mucho mejor que sea una imagen tejida y también le da la verdad de la fotografía, porque es la Violeta. Y que es un traspaso de una fotografía a un tejido, pero sigue siendo verdadero. Como las manos de muchas generaciones. Como el conocimiento heredado, pero que está en las manos de todos los tejedores. ¿Cachai? Es como una historia de nuestros ancestros y, y de nuestras mujeres. Entonces por eso siento que es tan importante la Violeta Parra y por eso también siento que es tan importante la Francisca Linconao. Y que ellas dos estén ahí, para mí es súper significativo. Porque creo que hay una herencia femenina y que hay una injusticia contra la mujer y que sigue y que se mantiene y que no está develada en el arte chileno. Entonces eso me parece que es importante. Entonces cada vez que tejo y veo la imagen de ellas dos, siento que es una cuestión mucho más importante pues, y más trascendental. Entonces como que no se limita solo a mis manos tejiendo. Encuentro que es como las manos de muchas personas tejiendo. Las personas que te enseñan, las personas que te criaron, las personas que formaron parte de una historia del país hace mucho tiempo. Entonces como es todas esas manos tejiendo el tapiz. Generalmente hago como 3 reacciones de color, Ya. como en distintos horarios, y cuando ya me doy cuenta que en todos los horarios es como más o menos el mismo color, ya me quedo con ese. Y si no, compro como todas las opciones, que generalmente no son más de 3, y ahí veo cómo interactúan mejor entre ellas. Después sacar como un estimado de cuánto voy a ocupar de este color. Y esta ya es la otra tanda. Esto siempre lo hago igual, como que ya a esta altura repetir el proceso de la misma forma. Que en el fondo, bueno, este montaje es doble de urdimbre, entonces acá hay 40 y 80 en cada paquete. ¿Cachai? Esta parte genera una especie de trabajo, de ejercicio mental, donde uno tiene que entender de que las cosas pueden ser bastante lentas. Y de por sí el tejido ya es muy lento. Siempre me han encantado las flores. Tengo una extraña fijación por las flores, desde que soy muy chica. Y desde que era niña teníamos un jardín con rosales. Me encantaba, como pasaba mucho tiempo en el jardín. Creo que esta fue como la primera foto que tomé, que eran solo las flores. De alguna forma ese jardín siempre se quedó como adentro mío. Se transformó en una especie de jardín imaginario. Estaba escuchando mucho Violeta, la jardinera,
que es mi canción favorita. Y siempre me ha gustado mucho Violeta, a pesar de que siempre he sido como bastante política y social y como interesada en esos temas. Por algún motivo me gustaba La Jardinera, que es una canción muy, muy amorosa y muy femenina por sobre las otras canciones que quizá pueden ser más políticas y más combativas, por decirlo de una forma. Bueno, partí trabajando con algunas imágenes de referencia, como tratando un poco de pensar cómo podía resultar la idea. Lo que siempre hago es, claro, hacer una sesión. Después de la sesión voy seleccionando las fotos que me parecen más interesantes, las que se acercan más a la imagen. Están trabajadas digitalmente, están cuarteadas, entonces los colores ya están seleccionados y hay muchos menos. El glitch de alguna forma tenía mucho sentido, porque como es una especie de jardín imaginario que solo habita en mi recuerdo o algo así, es una imagen fragmentada, en verdad me cuesta como armarla, me cuesta entender dónde está. Me importaba mucho de que esta imagen tuviese mucho rojo y que tuviese un color muy cálido, porque en el fondo sentía en ese momento de que absolutamente todo estaba teñido como de sangre y de como un corazón que estaba muy destrozado. Entonces, cromáticamente quería resaltar un poco eso, como hacerlo más intenso aún. Yo escogí la imagen de la Violeta, esta en específico, donde se está haciendo una acción súper femenina, que es peinarse el pelo. Entonces empecé a ver cómo podía reflejar esa imagen de la Violeta en específico con colores que yo tenía en la mente. Entonces fui evolucionando a esta imagen que era más geométrica. Es bien sabido que la Violeta hacía muchas canciones de pena o cosas así, que su vida tampoco fue una cosa tan alegre, pero yo quería reflejar un poco de alegría de ella, porque tampoco toda su vida fue triste, o todos sus momentos fueron tristes. También su infancia fue feliz y tuvo momentos de felicidad. Y eso también se ve en una cantata que hizo ella, la cantata de Canto para una semilla, que se ve toda su vida. Entonces igual hay dejos de esperanza, hay dejos de alegría, y yo quería rescatar eso de ella y que se reflejara. Bueno, partiendo por el hecho de que yo nací con una familia muy Violeta Parra, muy Víctor Jara, y en los tiempos de dictadura que se escuchaba mucho Quilapayún y Inti Illimani, entonces yo nací escuchando esa música. Y siempre ha estado la Violeta y este tipo de estilo musical en la reserva de mi MP3, entonces nunca se borra ese tipo de música, siempre va rotando otra música, pero siempre está ella. Entonces antes siempre los fines de semana era mucho de los sábados y domingos de poner música todo el día, tirando música de este mundo po, y de la Violeta, y de los paseos familiares también cuando era chica, de harto Violeta, harto Víctor en los viajes. Entonces me recuerda mucho viaje al sur, que como mi familia es de allá, me recuerda es mucho familiar, mucho de mi papá, más que nada, de mi familia y de mi papá, ella. Me costó mucho llegar a una imagen porque la imagen de Violeta Parra se me asemejaba mucho como a la imagen que uno tiene del Che, o sea, esta imagen como en alto contraste. Entonces me costaba mucho llegar a un tapiz que fuese o que tuviese, que me hiciera sentido sobre Violeta Parra. No quería utilizar su rostro, no quería utilizar sus manos, no quería utilizar la guitarra, no quería utilizar ninguna de las cosas que fuesen como tan representativas de ella. Por esta razón decidí inspirarme más en sus canciones y llegué a esta imagen de la araucaria quemándose, más bien pensando en el conflicto mapuche que hay hoy en día. Se había juntado como con muchos, con machis, con lonco, entonces estaba intentando como recopilar distintos archivos como de audio, como parte de una investigación que yo tenía como artista. Entonces leí como esta noticia de que se habían encontrado todos estos archivos en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile,
que claro, después de todos estos años, el conflicto mapuche, la migración de muchos mapuches a Santiago, a Temuco, a poblaciones como, o sea, a ciudades mucho más grandes, significó toda esta pérdida de este material y Violeta lo había recopilado, o sea, había recopilado gran parte de este audio y estaba todo guardado y nadie sabía que existía este material. Después de la elección de la imagen se hace un render que puede ser digital o manual, que es el contorno de cada zona de color de la imagen. Este dibujo se hace sobre un papel transparente, que en mi caso yo ocupo la mica, porque sirve para ver los colores que están en la imagen y el dibujo al mismo tiempo. Además de servir de guía para marcar la urdimbre, que son los hilos verticales, y para verificar los límites de los colores en el mismo tejido. Para pasar del color de la imagen impresa al color del hilo, la mayoría genera un color pigmento, pero igual casi nunca se encuentran todos los colores exactos en el mercado, así que para poder tener todos los colores igualados a los de la imagen impresa, hay que mezclar los hilos. Y bueno, cada hilo de bordar, que es el material que usamos normalmente, tiene 6 hebras, así que se puede mezclar hasta 6 colores distintos, pero también eso genera un efecto en el tejido que es un jaspeado. Lo otro, que mientras más colores y valores ocupamos para tejer, más definición tiene la imagen tejida. Yo creo que la Violeta en Chile no fue comprendida, porque siempre fue más fuerte el juicio moral que sus logros artísticos y culturales, principalmente por ser mujer, yo creo. Igual tengo una dualidad borrosa de su imagen en mi cabeza, porque hago la diferencia entre su ser artista y su persona. Y también que la visión de los otros hacia ella es diferente a quién fue realmente. Entonces, en los dos proyectos que hice no hay una imagen clara de ella. En este está el desenfoque y en el tríptico la lejanía de ella en la imagen, y que es difícil de identificar en ese contexto, pero creo igual que es un ícono y un aporte cultural atemporal. Personalmente, considero que siempre he tenido cierta lejanía con la Violeta. De hecho, recién ahora he indagado más sobre sus trabajos y principalmente sobre sus obras textiles. Y mediante la observación de estas me he dado cuenta de su sello personal. Creo que ella tiene una estética súper sincera, poco pretenciosa. Me imagino que nunca tuvo miedo de mostrarse tal cual era, y esto se ve plasmado en todo lo que ella hacía. En realidad, en un principio pensaba en Violeta ligada casi únicamente al mundo musical. La veía como la cantautora chilena que te muestran en clase, cuando te hablan del folclore y la música nacional, más que como una artista visual. Pienso a Violeta más bien como un icono popular, alguien que todos conocemos porque es parte de nuestra historia y ha dejado una huella importante, pero no me siento directamente conectada con ella. No sé si por el contexto en el que me crié o por el momento en el cual nací y crecí. Bueno, creo que esto en verdad se ve reflejado en mi pieza de tapicería, en donde propongo una imagen de un cassette llamado Violeta Parra 20 grandes éxitos, que tiene una onda más bien pop. En el fondo, con esto buscaba representar un objeto cotidiano de la época de los 80, no sé, hasta de los 90, el cual podría estar en la casa de cualquiera de nosotros porque era de tus abuelos o tus papás lo escuchaban, pero que con el pasar del tiempo se ha transformado en algo muy lejano a mi generación. Puede ser por su formato o por el contenido, y a pesar de que en algún momento lo hayamos visto en la casa o lo hayamos escuchado sonando en alguna radio, ya no es algo que se ocupe. A nosotros nos parece importante mantener la conexión
y recordar siempre los orígenes históricos que tenemos en el taller, la procedencia. Hay que recordar que el taller de arte textil proviene de la Escuela de Artes Aplicadas, que se instala en este espacio acá en el campo Juan Gómez Milla el año 74, cuando se había cerrado la carrera de Artes Plásticas en la dictadura. Esta procedencia es bien determinante porque a pesar que la inserción en una escuela de artes con tradición en Bellas Artes nos conecta a nuevas problemáticas y que además el hecho de que aparecieran nuevos materiales y tecnologías textiles instala cambios evidentes, jamás se pierde como eje central en nuestra disciplina el oficio y la manualidad. En este sentido, el taller es un espacio que se vuelve súper interesante y complejo a la vez, porque en él se forman estudiantes que crecieron en un mundo hipertecnologizado y digital, pero que por alguna razón pasa que vibran con maravillas patrimoniales como representaciones tejidas, huilados artesanales o teñidos naturales. Resulta bien paradójico porque son capaces de conectar todo eso con sus propias visiones de mundo. Esto hace que el desarrollo del taller se vuelva un espacio súper experimental y al mismo tiempo muy respetuoso y consciente del legado patrimonial que debemos preservar. En este escenario es que surge esta invitación a participar en Releyendo a Violeta. Nuri González hace tiempo, desde su cargo como directora del MAPA, pero también como académico de esta facultad, está interesada en lo que pasaba dentro del taller y de alguna forma le interesaba además que se visibilice eso y también además sabiendo que desarrollamos la tapicería tradicional en un alto nivel. En este contexto nos hace esta invitación. Entonces se nos convocó alumnos, exalumnos y algunos docentes a generar piezas en tapicería, mirando la figura de Violeta Parra en todas sus dimensiones, como ícono, su potencia, observando su legado. Y además aquí en el taller quisimos que esta mirada sobre Violeta se le agregara o se le contrastara algo propio de ese imaginario de los estudiantes, el imaginario que tiene cada uno y que resulta interesante porque son miradas que ven a la Violeta desde un mundo diametralmente opuesto. O tal vez no, la verdad es que esas eran las preguntas que nosotros nos hacíamos y que queríamos responder. ¿Qué tan vigente para ellos podía estar aquellas luchas, penas, imaginarios que instaló Violeta Parra y cómo podían resultar las representaciones que surgían de esas reflexiones y cruces? Así es como finalmente llegamos a las imágenes que fueron escogidas para ser tejidas. Son imágenes que dan cuenta de un imaginario contemporáneo muy particular, en general de jóvenes que en su mayoría no superan los 25 años de edad, pero que pueden visualizar la figura de Violeta Parra como un gran ícono y reflexionar a partir de ahí sobre el lugar y país que habitamos hoy. En ese sentido es que llegamos a las imágenes y luego desde ahí se escogieron las que serían tejidas. Luego viene toda la etapa de análisis, gloses técnicos y traspasos al medio de la fibra y recién ahí comienza el tejido. Estuvimos 10 meses en eso para poder finalizar, considerando a veces, en muchos casos, 4 horas de tejidos diarias. Ese rasgo para nosotros también es determinante, el del tiempo, porque solo la convicción profunda del oficio, de creer en este oficio, es lo que hace que se llegue a término. La labor del artista textil, pensamos nosotros, y en este caso del que se dedica a la tapicería, requiere mucha rigurosidad, requiere constancia, difiere completamente con el ritmo de la producción del arte contemporáneo y la verdad es que poder desarrollarlo y mantenerlo requiere valor. Pensamos que finalmente nuestro oficio tiene que ver con establecer una visión de mundo, con crear imaginario y que es bello pensar que todo esto, todo eso comparece y se manifiesta ahí, en aquella imagen tejida. Pasa que con la Violeta igual establecí un vínculo emocional y de admiración profunda. Recuerdo estar escuchándola súper conmovido por la poética de sus letras, por los pequeños detalles que tiene. Me llevaba como a imaginar mundos que en ese momento me entregaban mucha alegría. Bueno, y para generar la imagen en mi tejido, me agarré de un video que encontré en YouTube. Este material lo fragmenté en fotogramas e incluí el audio en la parte inferior del tejido, con la idea de pausar este enfrentamiento medio efímero que uno tiene cuando se enfrenta a un dispositivo, una pantalla, cuando una plataforma está mediando como toda esta carga que tiene el icono de la Violeta.
Así como exponen estos jóvenes artistas del taller, también es significativo que se incluya en esta selección el trabajo del artista textil Paola Moreno, ex académica de este taller, que tiene un tapiz inspirado en la canción de Violeta, Maldigo el alto cielo, está tejido en algodón, en la que se han dejado las urdimbres de lino a la vista. Están sin cortar. Esto para evidenciar que aunque es una reproducción pictórica, su lenguaje se abre hacia el arte textil, por la expresión de su misma materialidad. En este sentido, esta pieza construye imagen y al mismo tiempo revela estructura, usando ambos recursos como elementos estéticos. Esto nutre además la reflexión en la que se invita en esta línea curatorial a mirar la imagen tejida más allá de la fotografía. Con la imagen de Violeta me pasa que, no sé, escuchando sus canciones, su imagen en sí me genera fuerza, como la intensidad de su imagen en general, porque siento que como que hay que tener una intensidad de persona, como de ser, tan fuerte como para escribir las cosas que escribía ella. Entonces, por ejemplo, no sé, pues algo que le pasaba a otra persona que no fuera ella, igual la afectaba. Como que igual su humanidad era demasiado grande como para que ella incluso pudiera como, no sé, controlarla o acallarla, como se hace ahora un poco. Por la postura que tenía me gustaba como la idea de hacerle un altar, y estaba entre esa frase y otra que creo que es de gracias a la vida, pero me pareció mejor esa porque al final es como el medio que ella tenía para, como para, no sé si desahogarse, pero para sacar afuera como las cosas que llevaba dentro. Agarré la imagen y pensando en la desesperación de no saber qué hacer, agarré la tarjeta y la pasé por arriba, con la idea de buscar hacer como algo más pictórico en el telar. Pero igual es difícil representar lo pictórico encima. Igual no alcancé a rescatar todos los detalles. La imagen partió como siendo una metáfora de ella, primero por la tormenta que rodea el faro y por la firmeza que tiene el faro frente a la tormenta. La misma tormenta en sí es la misma Violeta, porque al final son esos pensamientos, las exigencias que ella tenía como adentro. Es como la lucha interna que tenía ella, o por lo menos yo lo veo así. Primero me puse a buscar imágenes en internet, imágenes que me gustaran como de Violeta. Siempre estaban las mismas fotos como sonriente o como con más gente o no sé. Yo quería encontrar como una imagen que fuera como más taciturna. Entonces lo que me gustó la cara que ella tenía, me gustó la pose porque no tengo la imagen completa, pero estaba como sentada. Y como me gustó todo eso, yo dije ya, esta es mi imagen. Y como quería hacerle solamente el retrato, la corté y luego le dibujé la guitarra. ¿Y por qué la guitarra? Porque en verdad mi llegada a ella es como a través de la música. Me gusta su música, pero no toda, sino que como las canciones las más subversivas o contestatarias o críticas. La esencia de la Violeta Parra estaba en su guitarra, es decir, sus canciones están basadas como en su voz y en su guitarra, que al mismo tiempo que es como si fuera su cuerpo también. Se ve como un cuerpo desnudo, en verdad. Esa idea tenía en mente cuando le puse la guitarra encima, como el cuerpo desnudo con el corazón perforado. Y claro, en este caso, esta imagen fue tan como fluido el elegir una imagen en blanco y negro, que es como la imagen con la que yo trabajo. Tengo que necesariamente ir distinguiendo áreas más blancas, escalas de grises. Entonces, en este caso me salió como súper natural, en verdad, sin darme cuenta, efectivamente, de que yo hago lo mismo. Y guiándome con los números, simplemente ahí determinaba cuál era el color que tenía que usar. Noté que había muchos pájaros, como que era como su animal fetiche. Entonces lo puse ahí como aludiendo directamente a sus aspilleras. Este fue el primero. Sobre la imagen original que yo imprimí, sobre el negatoscopio, que el negatoscopio es esa mesa que se enciende, que sirve para ver radiografía, sobre eso lo puse y entonces lo pude calcar. Y ahí empecé a ver colores. Hice varios, hice como 5, y cuando llegué más o menos a lo que tenía en mente,
Fui a comprar hilos que me parecieran como apropiados y ahí los pegué con cola fría como para tener una idea como del color del hilo que sería finalmente. Yo tengo un tema con la Violeta porque de chiquitita yo cantaba con mi mamá La Jardinera. Era como paseo de auto, cuando uno se iba a la playa o cosas así. Cantábamos las dos La Jardinera. Siempre estuvo como muy presente la Violeta en cuanto a letra y música y todo. Y yo ya escuchándola más grande, a mí me pasa con la Violeta que es como pura emoción, es como un desborde de emoción y se lo permite además. Y yo siento que en nuestra sociedad en general como que el tema con expresar la emoción, o como de reprimirse, de seguir las normas, de no mostrar ciertas cosas o de no sentirse vulnerable. Y ella tiene un tema con eso de mostrar su vulnerabilidad y hacer arte con eso. Siempre me ha gustado la estética del infrarrojo y averiguando un poco más, en Noruega se hizo un estudio de que se podía detectar las emociones a través del infrarrojo. Y yo agarrándome de eso, como la Violeta para mí es pura emoción, el tapiz como de alguna manera a través del infrarrojo podría mostrar como la emocionalidad de ella. Y también yo creo que la estética que tiene esto, como un poco Woodstock, como un poco psicodélico, además que ella también fue como nombrada como posteriormente como en las primeras rockeras chilenas. Entonces igual tiene como un poco de eso, como que reúne varias cosas la imagen de este tapiz. Siempre las fotos de Violeta son como tan grises, tan bueno, por lo mismo, por la tecnología que había en esa época. También mostrar ese desborde, así, esa locura, porque es que yo la encuentro loca a la Violeta, pero loca, o sea, como coloquialmente se dice, como loca linda, es como una locura muy rica. Mi relación con el tejido igual es bien desesperante, por lo mismo que les contaba, de que me obsesiono mucho. Entonces, al ser una actividad que es tan larga, tan demorosa, como que entro en un estado meditativo, pero desesperante. Como que mi nivel de ansiedad ya es alto y cuando entro en un tejido como que se dispara. Solo la puedo controlar si tejo, como no estar pensando en que tengo que tejer, sino tejer nomás. Entonces ahí como que se anula un poco. Sí. Pero en el momento propio de tejer, yo creo que estoy en un estado de calma igual. Pero yo creo que también tiene que ver con eso, pues, con el tema de los tiempos. Como de rehusarse un poco a la instantaneidad como falsa que siento de todo, que es lo que sucede ahora, como con los celulares y esas cosas. Es como tan instantáneo, como que se pierde el valor de todo. Hasta de las relaciones, como que todo se ve, como que ahora todo es rápido y todo... Y nada vale algo, todo es desechable, todo se bota, se cambia. Entonces aparece en sus manos, aparece el delantal que hizo ella. Entonces en el fondo habla como del hacer tú mismo las cosas que tienes la capacidad de hacer. Con la Violeta me pasa que yo creo que lo que me gusta de ella es que tiene un hacer súper instintivo, como que agarra materiales súper para nada rebuscados ni sofisticados, sino que agarra una arpillera, una lana, un hilo y cose nomás, ¿cachai? No se preocupa de generar algo muy sofisticado ni muy rebuscado, sino que es transmitir lo que ella quiere transmitir nomás, mediante un hacer súper sencillo. Pero no sencillo no significa que sea malo, sino que lo hace más bonito. Porque es poco pretencioso. Eso me pasa con su obra, que la encuentro muy poco pretenciosa. Es como que tenía ganas de expresar algo y agarró lo que tenía y lo hizo nomás, ¿cachai? Como que eso es lo que yo más rescato de ella. Eso es lo que me entrega como su obra, su visualidad. La sencillez.
un tiempo, hace como, no sé, 4 años, cuando volaba y viajaba harto, me encontré con la Violeta por esta cuestión como un poco de vender como el artista chileno al extranjero, y ella estaba muy presente. Y me pasó que fue un encuentro súper bonito porque yo no había dado con ella de una manera profunda, sino que era como lo que conocemos todos de Violeta. Y empecé a investigar acerca de su obra en ese tiempo. Y fue súper bonito el encuentro porque empecé a entender y un poco me dio fuerza, porque ella era muy luchadora. Ella finalmente tenía una convicción acerca de su trabajo tal que le daba lo mismo si estaba en París o en Tombuctú, ella se iba a presentar igual como artista, iba a presentar su obra de la misma manera. La imagen la tomé porque todo el rato quería trabajar como con la parte musical de la Violeta. Y no quería, o sea, quería algo que lo relacionara de una manera visual, pero no que fuera una manera literal, ¿no? También es una forma de hacer lo mío, de hacerlo como un poco en conjunto con ella, ¿no? Entonces tomo el rin del angelito, era lo que daba como con el tono un poco nostálgico que tiene la Violeta, que es como lo que cruza su obra. Estaba como en la tonalidad justa con mi trabajo de ahora. Así que tratando de darle un cuerpo visual, empecé a investigar y encontré la película Un largo viaje de Patricio Caulén del 67 y él toma este tema del angelito y hace todo una referencia en cuanto al Santiago antiguo, de los conventillos, con este niño que hace un largo viaje para buscar a su hermano que recién murió, pero que fueron a enterrar sin sus alas de papel. Y eso lo encontré súper bonito, súper poético, porque era otro chileno que toma el mismo tema, pero trabaja de manera visual. Yo creo que ella finalmente su potencia es que le daba un poco lo mismo el contexto, le daba un poco lo mismo estar donde estar. Ella tenía que mostrar lo que ella era y lo que ella quería decir. Entonces trasciende el tiempo y trasciende a su época, porque en el fondo ella podría haber hecho exactamente lo mismo ahora, lo habría hecho con la misma fuerza y habría mostrado igual o más. Yo creo que incluso habría sido más valorada ahora que lo que fue valorada en su tiempo, pero por su fuerza, porque su personalidad hacía que todo brillara.